Este capítulo está referido a los delitos contra la propiedad. Y también, como en todos los casos, comienza mi exposición con un comentario relacionado con la palabra propiedad. Porque la palabra propiedad, como es obvio, como todas las palabras que contiene el código, como tiene la ley penal o cualquier ley, toda palabra tiene su significado. Y el significado que tiene la palabra y que el intérprete capta es lo que va a permitir iniciar un proceso de interpretación de la ley, que por supuesto se va a vincular no solamente a la literalidad, sino que va a tener que tener en cuenta y hacer una exégesis completa del precepto para saber, entre otras cosas, aparte de la literalidad, qué es lo que la ley quiere significar con lo que está diciendo. Apunto esto de la ley, que es la ley, no es el legislador. Y algunos creen que la interpretación histórica es saber qué quiso decir el legislador. No tiene demasiada importancia porque en el caso de la Argentina, por ejemplo, primero, que no tenemos un legislador único, como podría ser Vélez Arfiel en el caso del Código Civil. Acá se le ha dicho el codificador a Rodolfo Moreno, hijo, porque fue el que introdujo el proyecto de reforma del proyecto del Código Penal que fue sancionado en 1921. Pero no interesa tanto el pensamiento del legislador, de todos los legisladores que dieron su opinión, que se manifestaron, tal cual figura en el diario de sesiones de las respectivas cámaras, sino que interesa el pensamiento de la ley. O sea, ¿qué quiere decir la ley? Y además, ¿cuál es la finalidad de la ley? Lo que en otras palabras, esto último sería la interpretación teleológica. Llevando esas ideas a la palabra propiedad, tengo que decir que está utilizada en un sentido amplio y que coincide con el texto constitucional. El texto de la Constitución asegura la propiedad, el derecho de propiedad, y lo hace en un sentido amplio. O sea, no dice exactamente dominio, como dice el Código Civil, con relación a las cosas, sino propiedad en un sentido amplio. O sea, que no necesariamente está vinculado a las acepciones que tiene la palabra propiedad en el derecho privado. No hablo solamente del derecho civil, sino también del derecho privado en general, o sea, obviamente comprendiendo el derecho de propiedad, el derecho comercial. La ley penal lo que protege es la disponibilidad de los bienes, la que se ve interferida por la acción de terceros. Nuevamente hay que acudir al artículo 19 de la Constitución. El Estado no está habilitado para intervenir, salvo en aquellos casos en que esté ofendido el orden, la moral pública o se perjudique a un tercero. Esto quiere decir que también en esta materia juega el principio de insignificancia, atendiendo a si existe o no gravedad en la acción que se está incriminando y que se perjudique o se ponga en peligro aquella, en peligro real y sustancialmente importante, aquella libertad de que habla el título en general. Yo utilizo un ejemplo que voy a decir ahora o repetir en el caso de que lo haya ya empleado en algunas otras de estas grabaciones de los capítulos. Y es el siguiente. Si una persona, un joven, va a una confitería, un bar, quiere encender su cigarrillo, no tiene fósforos, y ve que en la barra el dueño del bar ha dejado una caja de 100 fósforos de madera. Extrae un fósforo,
desde el punto de vista estrictamente formal, se estaría apoderando ilegítimamente, porque el dueño de la caja no se lo ha dado, de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Pero la restricción, en su caso, del individuo dueño de la caja de los 100 fósforos, donde le ha faltado uno, la restricción al derecho de propiedad es tan insignificante que el bien jurídico no estaría sustancialmente afectado y obviamente no daría lugar a la posibilidad de que se instaure un juicio penal y se castigue a alguien aplicando la pena de prisión que corresponde al delito de hurto. Entonces, todo esto tiene, a la vez de la formalidad del texto legal, una interpretación razonable, teniendo en cuenta la cultura y los procedimientos y las relaciones humanas aceptables o no. Si traslado un poco el ejemplo, se va a ver que realmente la cultura y la importancia del bien jurídico tiene decisiva trascendencia a los efectos de la aplicación o no de la ley penal. Porque si el fósforo de que hablaba no es el fósforo que está en un bar, sino que es el primer fósforo de la historia que se conserva en el Museo del Hombre de París, y suponiendo que alguien tenga acceso a ese fósforo y lo utilice como lo he dado el ejemplo, la naturaleza del hecho varía fundamentalmente, porque ya no es el valor económico del fósforo, sino es el valor histórico que tiene ese elemento. Entonces, llevando estas ideas de la acepción amplia que tiene la propiedad en este título, queda protegido, entre otras cosas. El poder disponer, aunque sea en sentido material, de la cosa mueble, lo que constituye el delito de hurto. La libertad de decidir qué hacer con las cosas, con el dinero o con documentos que provocan o produzcan efectos jurídicos. La infracción a esta libertad representa el delito de extorsión, del que habla el artículo 168. Queda protegido el no ser engañado para que alguien aproveche ese engaño para perjudicarlo patrimonialmente, lo que son las estafas y otras defraudaciones. Queda protegida la necesidad, la ligereza o la inexperiencia para que no sean aprovechadas por otro para obtener ventajas patrimoniales desproporcionadas, lo que constituye el delito de usura del artículo 175 bis. Queda protegida la pars conditio creditorum, o sea, en los procesos universales, quiebra, concurso, en fin, los procesos universales que también han sufrido modificaciones legales en los últimos tiempos, la condición igual de los acreedores, para que nadie sea beneficiado o perjudicado por el accionar del propio sujeto que ha incurrido en la insolvencia, como por el accionar del síndico o el accionar de otros acreedores. Queda protegida la posesión, la tenencia o un derecho real constituido sobre un inmueble, para que no sean estos derechos objeto de agresión, lo que significa en términos del Código Penal la usurpación de la que habla el artículo 181 y sus derivados. Queda protegido el derecho de que nadie destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo dañe las cosas o los animales que le pertenezcan a un extraño. Entonces, todos estos derechos a la libertad de disponer de las cosas están comprendidos, y algunos otros, obviamente, en el título de los delitos contra la propiedad. De estos delitos me voy a referir rápidamente a algunos temas puntuales de algunos de ellos. Por ejemplo, el hurto. El Código Penal dice que está castigado el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. De este delito lo que me interesa a mí,
es resaltar el momento consumativo, porque si bien hay distintas teorías sobre el momento consumativo del hurto, alguien hablaba de que ponía la mano sobre la cosa ajena ya cometía hurto, el que la desplazaba, etc. Yo creo que el momento consumativo del hurto está dado por el uso del verbo típico, porque el código dice el que se apoderare, y el que se apoderare, en otros términos, es el que toma poder sobre la cosa. Entonces, cuando el individuo ya tiene poder sobre la cosa, con lo cual desplaza el poder del anterior, titular de él, comete el delito de hurto. Con respecto al delito de robo, el robo es un hurto agravado por fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Tiene obviamente su reflejo en el Código Penal y en las agravantes del hurto, del robo. Pero lo que me interesa es destacar un aspecto que puede ser conflictivo y que merece un análisis particular, porque es la relación que existe entre el homicidio llamado criminis causae. Recuerdo acá el genitivo el latín, el causae es porque está indicando que el homicidio es la razón de ser de otro delito que se quiere cometer vinculado al homicidio. El artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, reprime con reclusión o prisión perpetua el que comete un homicidio para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o para procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. O sea, que el homicidio, en realidad, es la causa de otro crimen. Por eso se llama, la doctrina lo llama homicidio criminis causae. Y en este título que estoy viendo ahora, examinando ahora, aparece una figura próxima, que es el homicidio en ocasión de robo. Dice el artículo 165, que se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo o en ocasión del robo resultare un homicidio. Se produce un caso de lo que llama la doctrina concurso aparente de leyes, porque hay hechos bastante próximos, la realidad fáctica dice que son bastante próximos, y el intérprete tiene que decidir si se trata de un homicidio con esa finalidad que he mencionado antes del artículo 80, inciso séptimo, o se trata de un homicidio en ocasión de robo. Este artículo 165 plantea primero esa hipótesis de posible concurso aparente, que es obvio se resuelve teniendo en cuenta la dirección del dolo. En el caso del homicidio, el dolo es matar. El individuo sabe, conoce y quiere matar para ocultar, consumar otro delito, etc. Pero el dolo es de matar. En este caso, el dolo es de robar. Lo que marca una significativa diferencia, porque en un caso es la agresión contra la vida, en otro caso es la agresión contra la propiedad. Pero trae otro problema a esta figura, que no es solamente la del concurso aparente, porque dice, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Supongamos este caso. Entra un individuo armado para robar a la cajera de un supermercado. Y efectivamente le apunta con un arma de fuego para consumar el robo
Y resulta que un cliente o una cliente que está presenciando la escena muere, en ese caso, de un síncope cardíaco. El intérprete tiene que hacer un esfuerzo para diferenciar las posibles penas aplicables al autor del robo. Porque si el intérprete va a decir la muerte de la clienta se produjo en ocasión de un robo, se le aplicará al ladrón la pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Pero en realidad, la interpretación, en mi juicio, correcta que debe hacerse, es que el motivo de la muerte no fue el hecho de haber presenciado un robo, sino la predisposición cardíaca que tenía la mujer, que podía provocar la muerte por infarto ante cualquier otra circunstancia. O sea, no se le puede cargar este resultado al autor del robo. Y además, porque el código dice resultar un homicidio. No dice resultar una muerte, resultar un homicidio, lo cual está trasladando la idea a un delito penal, que puede ser homicidio doloso o homicidio culposo. Efectivamente, si el ladrón, no para ocultar el hecho ni para procurar la impunidad, en fin, como decía el artículo 80 del inciso séptimo, si el ladrón mata a otro en ocasión del robo, bueno, evidentemente la pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años es una pena proporcionada. Si no se hacen estas disquisiciones, alguien puede ser condenado por lo que la doctrina llama responsabilidad objetiva, o sea, responsabilidad que excede el dolo y la culpa. Y consecuentemente, a mi juicio, esta pena, infringiendo el principio de proporcionalidad de la pena, es propia de un texto que no se adecua a la Constitución Nacional. Voy a mencionar rápidamente algunas características de otros 3 tipos penales. La extorsión. El Código dice, castiga al que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. Pongo el acento en la conjunción disyuntiva o, porque no se necesita que concurran todas estas circunstancias, sino cualquiera de ellas. Obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero cosas, dinero o efectos o documentos que produzcan efectos jurídicos. Entonces, lo que me interesa resaltar acá es primero el concepto de intimidación. Intimidación es poner miedo. Lo que significa que alguien va a entregar, como dice el código que acabo de leer, por el miedo que le produce el autor del hecho, intimidándolo o simulando autoridad o las cosas que menciona el artículo. Entonces acá tiene importancia la idoneidad, porque para que haya la posibilidad de imponer miedo a otro, el medio tiene que ser idóneo. Tiene que ser idóneo, la persona que utiliza eso tiene que dar realmente la idea de que puede infundir miedo al otro. Y todo esto me lleva a una reflexión de orden general. En los procesos penales, por lo general, lamentablemente, no se presta suficiente atención a las condiciones personales del imputado y a las condiciones personales de la víctima. Y son importantes las condiciones personales porque pueden demostrar la inidoneidad del medio empleado. Y si el medio es inidóneo, ni siquiera habría tentativa. Desde el punto de vista
estrictamente penal, utilizando el texto actual del Código Penal, uno puede haber tentativa inidónea o delito imposible, con las consecuencias que en su momento mencioné. Pero si no hay idoneidad, tampoco habría tipicidad, porque si alguien ingenuamente quiere intimidar a otro y no lo va a conseguir de ninguna manera, no habría delito. En segundo lugar, para terminar este capítulo de mi exposición, me quiero referir rápidamente a la idea del artículo 172 del Código Penal cuando se refiere a las estafas y otras defraudaciones. El Código dice: el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión o empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Quien lee por primera vez o escucha por primera vez este precepto, le llamará la atención de por qué el legislador puso tantos ejemplos. No es habitual. Cuando el Código Penal en el delito de homicidio dice el que matare a otro, no tiene que decir el que estrangulando, apuñalando, disparándole un arma de fuego, etc., matare a otro. Sin embargo, acá pone varios ejemplos. Y la razón de ser es la siguiente. Cuando empieza diciendo el que defraudare a otro, si no pusiese ejemplos, sería casi imposible aplicar los tipos penales relacionados con este artículo. Porque ¿qué se entiende por defraudar en términos generales? Se entiende por defraudar es dejar de lado la confianza que el otro despierta. Y bueno, se puede defraudar, ya no vinculado a la propiedad naturalmente, pero se puede defraudar un sentimiento amoroso. Entonces el código necesario, el legislador en su momento, necesariamente tuvo que agregar ejemplos de qué entiende él por defraudar. En el delito de daño que contempla el Código Penal, la redacción del artículo no da lugar a demasiadas dificultades, pero lo que es importante, a mi juicio, es analizar la diferencia que existe entre el daño al que se refiere el Código Penal y el daño al que se refiere el Código Civil. Porque en este momento se está produciendo un fenómeno, a mi juicio, lamentable, que es una especie de confusión entre la responsabilidad individual y subjetiva propia del derecho penal y la responsabilidad objetiva propia del derecho civil. Yo estoy convencido que alguna doctrina contemporánea y algunos fallos de tribunales en la actualidad están castigando, utilizando pautas de imputación de responsabilidad objetiva. Cometí un pequeño error cuando dije imputación objetiva, pero el subconsciente estaba orientado de una manera no totalmente irreflexiva, porque me parece que estos errores de los que estoy hablando ahora se deben también al uso del lenguaje. Los que han estudiado derecho penal sabrán que uno de los autores de la década del siglo pasado, más importantes y más nombrados, es Hans Belzel, un autor alemán. Y este autor alemán, cuando habló de los delitos culposos, empleó una expresión que después se ha seguido utilizando incluso en la Argentina, y los tratadistas, juristas en general y jueces argentinos usan,
que dice el delito culposo significa una infracción al deber objetivo de cuidado. Y esto es el deber del uso de la palabra objetivo. El uso de la palabra tiene mucha importancia, porque a la gente que no está suficientemente prevenida le queda en la cabeza la palabra objetivo, como me quedó a mí cuando cometí el lapsus anterior. Y ahora también, por obra de los juristas alemanes, se habla de imputación objetiva. Y también la palabra objetiva queda en la cabeza de alguien, y lo único que falta para que se complete el cuadro lamentable de un avance hacia zonas que el derecho penal tiene vedadas, es que se hable de responsabilidad objetiva. No puede haber responsabilidad objetiva en materia penal. Consecuentemente, no puede aplicarse a los hechos culposos, naturalmente, de ninguna manera, aunque sea en forma solapada, porque nadie lo va a hacer en forma expresa, lo que dice el artículo 1113 del Código Civil, que justamente se refiere a responsabilidad objetiva. Digo todo esto porque lo que interesa, en este caso, del delito de daño, es que se tenga en cuenta que es un delito doloso. O sea, el que daña, destruye, hace desaparecer una cosa, un animal, etc., lo hace con conocimiento de lo que está haciendo y con voluntad de producir daño. En este caso, esto no ocurre en materia civil, porque alguien puede protagonizar un accidente de cualquier índole y producir daño, pero sin embargo ese daño no ha sido querido. En este caso, el daño es querido. Por eso es necesario, para diferenciar la situación y para que se sepa que estamos en el terreno del delito de daño, que se conozcan los motivos, porque nadie va a producir un daño sin motivo. O sea, lo puede producir un daño por odio, puede producir un daño porque le interesa de alguna manera que el bien jurídico ajeno desaparezca. Se me ocurre una cosa graciosa, puede querer matar al gato del vecino, porque le molesta el gato del vecino o el perro del vecino. Entonces, el individuo quiere producir daño, quiere rayar el automóvil con una moneda para afectar la pintura del automóvil, puede dañar la fachada de un edificio con tinta para producir daño. O sea, esta es la diferencia del daño penal con el daño civil. El delito de daño es un delito que requiere necesariamente de dolo. Con esto entonces termino este capítulo.